Y volvemos a nuestra programación habitual. La antropología es en grandes rasgos el estudio de las culturas. Y hay muchas formas de estudiarlas. Hubieron dos tipos en el tiempo. El antiguo, que está mal, como de costumbre, y el nuevo. Los antropólogos antes, cuando tenían que experimentar una sociedad y cómo funcionaba, hacían lo típico, ir y analizarla, pero desde lejos. Para ellos, ver la cultura desde un cuarto de hotel era suficiente. Después se escribían en sus libritos con plumas. Sabían cómo hacer lápices, solo se hacían los interesantes. Hace ya varias décadas los antropólogos se dieron cuenta que esto no servía. Y ahora pasó al relativismo, donde para estudiar las formas de vivir y tradiciones de una comunidad, hace falta pasar un tiempo determinado dentro de ella y vivir las experiencias más comunes en la misma. No es turismo, es olvidar la noción de choques de culturas e integrarte por completo. En otras palabras, un vibe check. Para que lo entiendan mejor, esto está mal, esto está bien. Pero allí entra un concepto interesante, porque no sé ustedes, pero yo no soy antropólogo. Ni siquiera estoy calificado para opinar de nada, soy solo un pibe con un micrófono y tiempo libre. Pero me interesa ese concepto del choque de culturas. Esto, si lo dijera bien, sería el concepto de aculturación, cuando normas, tecnologías, tradiciones y vidas distintas se cruzan. Pero no tiene que ser necesariamente algo malo. Mientras más avanzamos como sociedad, la aculturación se acepta más y no termina en conflicto. Pero bien que nos costó llegar hasta este punto. Varias partes del mundo tienen sus complicaciones, pero a donde vayas vas a llevar tu cultura con vos y en la mayoría de los casos va a ser aceptada. La globalización permite una aculturación en esteroides, con las redes sociales y el comercio, y no hay mejor forma de llevar a cabo este ingreso cultural que en el entretenimiento. Consumir lo que se consume en otras partes del mundo es la forma más fácil de ponerse en su lugar. Pongo un ejemplo, a mí me gusta mucho el rap. Existe en Latinoamérica, pero por una razón u otra prefiero el de Estados Unidos. Y si me siguen en Twitter, vayan a seguirme a Twitter, van a ver que me apasiona mucho conocer y analizar varias figuras. Muchos que entraron en el video seguro sienten lo mismo con el anime, están interactuando con una forma de ver el mundo totalmente distinta a la suya. Porque será ficción, pero se crea en base a la cultura oriental, que se sabe que es distinta a la nuestra. Lo que quiero decir es que en mi video de Demon Slayer critico cómo se exponen a los personajes femeninos en la obra. Y me di cuenta que es ese el choque cultural. Ahí entra el dilema de la moral, cultura o tradiciones que no se alinean con tu visión del mundo. Pero tu visión está influenciada por tu cultura, y no está en tu lugar juzgar la otra. Hay límites y me pondría a hablar de eso, pero tuve demasiado quilombo con el video anterior, así que prefiero abstraerme. Si hablamos de verdaderos choques y nos centramos en el tema del video, la ficción escrita puede llevar a una verdadera guerra que define la cultura dominante. Los arqueólogos argumentaban que era una vez que una cultura descubría la escritura, su crecimiento se vería potenciado, y sería una sociedad compleja y digna de estudiarse. Esta misma escritura fue cambiando hasta que se encontró una similitud entre dos culturas totalmente distintas, los cómics y los mangas. Estoy seteándome siglos de historia, pero si no dura 6 horas más el video, así que americanos y japoneses, respectivamente, comenzaron a contar historias por medio de imágenes, apoyadas por textos, y se formaron subculturas en base a estas narrativas. El conflicto viene en una serie de coincidencias que desembocaron en dos grupos distintos. Además que era muy difícil que estas historias se crucen. Transportar impresiones de historietas a la otra parte del mundo sin saber bien qué tan exitosas iban a ser no parecía rentable. Entonces se empleó la división entre ambas culturas. No fue hasta el surgimiento de las producciones audiovisuales que los dos lados tomaron noción de la existencia del otro. Es así como ambas culturas se nutrieron de historias, tradiciones, conceptos ajenos y comenzó a haber demanda. Ahora los cómics de superhéroes se vendían en Japón y los mangas más populares llegaban a los Estados Unidos. Esto generó una aculturación especial, ya que los consumidores reconocían lo distinto que eran estos productos de sus versiones nacionales, y llevó a una evolución de sus propios géneros. Si se hicieron mucho quilombo, lo que quiero decir es que ahora nuevos autores se veían influenciados por dos culturas distintas, la propia y la que vino más tarde. Ejemplo de eso se ve en historias como Boku no Hero. Para el que no sepa, esta es una historia muy parecida a los cómics de Marvel y DC. Un mundo donde la gente tiene superpoderes, pero que se mezcla con las típicas historias de escuela secundaria. Es una obra que me cuesta mucho analizar, porque no soy el público al que se dirige, pero vale la pena descubrir de dónde sale y cómo se cruzan varias culturas. Su creador, un mangaka, que son los que hacen los mangas de la nueva escuela,
se vio fuertemente influenciado por las historietas de superhéroes, y de allí salió la base para esta historia. Pero de lo que me gustaría hablar es la influencia japonesa. La gente que habla de Boku no Hero dice cómo les sorprende su originalidad en los poderes y habilidades, con conceptos de personajes muy creativos que se alejan de las ideas conocidas, pero igual se puede ver un homenaje. Ese es el punto. Habrá tomado su idea de cómics clásicos, pero le agrega un filtro propio que hace única a la obra. No es superhéroes japoneses, el mundo puede ser más complejo, tener situaciones tensas y concepciones oscuras que surgen de una cultura específica. Boku no Hero toma un concepto básico de la ficción japonesa y los pone en un ambiente distinto. Me parece interesante verla como un experimento, donde se pueden probar varios conceptos nuevos, pero que siga pareciendo un producto nativo. Las relaciones de personaje, el concepto del rival, el honor, la forma única que tienen los japoneses de mostrar la determinación, todas cosas que no se verían igual si fuera escrita por otra cultura. De ahí le saco valor a Boku no Hero. Y ese es el tema. A pesar de todo esto bueno sobre el manga, me cuesta mucho hablar de la serie en general. Me gustaría poder hacer un análisis como el que hice de Demon Slayer y criticar el mal ritmo que tiene el anime, el fanservice, cómo desaprovechan personajes y mucho más, pero entiendo que es un producto que, aunque tenga cosas que cuestione, sigue siendo parte de la cultura. Además que ya me metí con un grupo de fanáticos extremistas en el video anterior, así que paso. Pero lo que sí me gustaría dar es otro ejemplo, que hace las cosas mejor, digamos la verdad, y que permite un mayor entendimiento de cómo funciona esta aculturación y cómo se llega a este intercambio. Cowboy Bebop es una historia espacial que mezcla ciencia ficción, comedia, drama y western de forma brillante, pero lo interesante es que no parece japonés, y no es que sea un producto inspirado por el anime. Boku no Hero será de superhéroes, pero nos queda muy claro por los sistemas escolares y los comportamientos de los personajes que es una cultura japonesa. Pero Cowboy Bebop llega a un punto tan en el medio que se difumina, parece que hasta se esfuerza por no parecer japonés. La música, los colores, el diseño de personaje. Sí, Spike tendrá el pelo verde, pero es sutil. Los concept art muestran cómo las caras originales eran más parecidas a lo que estamos acostumbrados, con los peinados siendo lo único que se sacaría a los personajes de un diseño tradicional. Pero el producto final termina siendo distinto. Son obvias las influencias de Cowboy Bebop, los spaghetti western, Star Wars, crear un mundo vivo y presente. No sé ustedes, pero salvo algunas excepciones, siento que la mayoría de animes se cierran mucho, solo mostrando un lugar específico en el que los protagonistas son el foco principal, y nunca se expande y vemos otros estilos de vida o personajes interesantes. En Boku no Hero se la pasan haciendo menciones a todos los héroes de todos los países, pero las únicas veces donde se los puede ver es en las películas, que ni siquiera son canon. Entiendo que es algo cultural, justamente el video es de eso, pero no vi en ningún otro anime tanta libertad para explorar conceptos nuevos en todos los episodios, y menos mal. Si haces una odisea espacial, lo mínimo que espero es que los personajes vayan a varios planetas, con problemas y dilemas distintos, conozcan personajes con personalidades propias y que no sea repetir el mismo arco una y otra vez. Pero volviendo, Cowboy Bebop logra generar curiosidad sobre su mundo, misterio, grupos y saber cuándo y cómo explorarlos. Parece una narrativa con mucho más esfuerzo, ya que atan sus sucesos con experiencias de personajes y terminan siendo importantes para hacerlos destacar. Valentine no es una waifu, porque la serie se dedica a darle una personalidad y una evolución. Spike peca de ser el personaje creído y súper hábil en todo, pero cuando llega su momento de vulnerabilidad, nos lo creemos. Porque también, Cowboy Bebop pelea con la violencia constantemente. No es un mundo de pistolas láser, pero de mucha sangre y muerte. Deja de ser masacres por lo edgy y empieza a tener un impacto en la historia. Las armas tienen potencia, se ve lo frágil que es el ser humano contra las mismas, y nos hace temer por la mortalidad de los personajes en varias ocasiones. Las naves también me gustan, los protagonistas tienen esta especie de portaaviones y replican los viajes en el espacio de manera muy efectiva y creativa. Cowboy Bebop me parece perfecta porque combina dos cosas: la capacidad de Occidente de crear personajes carismáticos y profundos, y la de Oriente de transmitir emociones. Los personajes son estereotipos de películas de acción, pero logran ser entretenidos, y los giros que tienen sus historias son típicos de esa influencia occidental. Pero también vemos conceptos macabros con expresiones de culpa, abandono, locura y una ilustración de la crueldad humana, que se logra gracias a la creatividad de los guionistas japoneses.
Esto es lo que termina diferenciando a los mangas de los cómics. Piensen en el estudio Ghibli, con historias tristes y conceptos perturbadores, pero manejados de manera correcta para hacernos pensar. Los cómics no se terminan de alejar de la fantasía del heroísmo, que es una sucesión de el mito de Estados Unidos de seguridad y libertad para todos. Y la gran mayoría terminan siendo la frase del poder y la responsabilidad. También porque Spider-Man es el que más vende, así que estadísticamente como que más cómics para tener la frase, porque la mayoría son de Spider-Man, pero también me estoy alejando del punto. Lo importante es que les recomiendo Cowboy Bebop hasta la muerte. Es hasta hoy una de las mejores series que vi. Ahora con estos conceptos de aculturación, puedo entender y apreciarla aún más, y no les hace falta ser fanático del anime para verla. Hace más de un año que no veo anime y lo disfruté muchísimo. Me encanta que dije eso de que hace más de un año no veo anime, como si fuera, no sé, un grupo de alcohólicos anónimos. Pero aún nos queda un concepto de aculturación del que hablar. ¿Cómo llegan estas series a la otra parte del mundo? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo logran que la gente las vea? Bueno, vamos a usar Cowboy Bebop como ejemplo. En 1998 sale el anime de Cowboy Bebop en Japón, pero recortado a la mitad de episodios por problemas con la productora. Esos mismos problemas serían el resultado de su retraso para llegar a los Estados Unidos, y uno de ellos era la violencia que tenía la serie. En ese momento lo único que se emitía era Dragon Ball y Sailor Moon, y digamos que Cowboy Bebop no entra en ninguna de esas categorías. Pero a pesar de todo fue un éxito en Japón. Su trama episódica ayudó a posicionarla como una gran serie, y eso impulsó su salto al mercado estadounidense. Algo bastante impresionante, teniendo en cuenta que en los 90 era casi necesario tener un mecha en tu serie para ser considerado importante. En cambio, Cowboy Bebop logró conectar con su audiencia de una manera más cercana, pero perdiendo ese poder lucrativo que era la venta de juguetes. Gracias a Bandai Visual, la empresa de distribución, llega a América, pero vino con el problema de siempre: a los gringos no les gusta leer subtítulos. No solo había poca demanda, pero la calidad de las traducciones nunca fue buena, y los que se encargaron de doblaje dijeron literalmente: nadie va a ver esto, vamos a hacerlo por nosotros. Pero por suerte no fue como en Ghost Stories, y le pusieron empeño. Hicieron un trabajo muy distinto a lo habitual, más cinemático y comprometido hacia los personajes, ya que encajaban mejor en la historia. Los actores de doblaje trabajaban casi sin presión. Esto hacía que se atrasara, pero les permitía conectar mejor con las líneas, y hizo que el producto final sea 1000 veces mejor que si lo hubieran doblado así nomás. Me vi la serie por primera vez en inglés y encajaba perfectamente. Además, permitió un apego con la audiencia, la cual pudo ver por encima de sus conocimientos culturales. Era como servirles el mismo plato que comían todos los días, pero ahora tenía algo nuevo. Cowboy Bebop vio nacer a Adult Swim, el primer canal de contenido animado dirigido a adultos y adolescentes. Y no tenía mejor lugar. La serie siempre fue madura y debido al cariño que le tenían los productores estadounidenses, se emitió por muchos años, creando una base de fans. Y lo mejor es la consistencia, no solo se emitió hasta la muerte, pero está en la mayoría de plataformas de streaming en Occidente. Su éxito es el reflejo de muchas cosas. Pensemos en su peculiaridad: un western sci-fi con personajes femeninos que no son un chiste, con realismo, pero que también es maduro y no tiene miedo de hablar de temas duros. Cowboy Bebop era una rebeldía en Japón, pero también en Estados Unidos. Lograr cambiar drásticamente la dirección de una industria en dos mercados distintos, siendo una aglomeración de estas dos culturas, es la definición de aculturación. Un choque que deja una consecuencia en ambas partes, que genera algo totalmente nuevo y revolucionario, que busca aprender de ambas partes y mejorarlas en el camino.